los recuerdos, pero tratando de sintetizarlos, recuerdo cómo, siendo gobernador del estado, el ingeniero Cárdenas, en una ocasión un grupo de diputados, porque entonces yo era diputado, le planteamos la conveniencia de formar una asociación civil. ¿Diputado local? Era diputado local. Y ante el anuncio, y como veíamos las cosas que se venían con la candidatura de Martínez Villacaña, planteamos esa posibilidad. Y él en aquel entonces nos dijo que nos aguantáramos tantito. Pero después nos enteramos por qué. Nos enteramos de su conferencia que dio en la Universidad de La Joya, después en la Universidad de Guadalajara, y posteriormente empezamos reuniones aquí en Morelia con vías a formar un grupo, un equipo que posteriormente se nos bautizó como la Corriente Democrática. En ese grupo de personas pues participaban gente como el doctor Roberto Robles Garnica, Cristóbal Arias, el profesor Octavio Ortiz Melgarejo, Francisco Javier Obando, Ramón Herrera y muchos otros compañeros que estaban ideológicamente muy bien identificados con el ingeniero Cárdenas. Sí. Tú me dices, ¿le puedo seguir, cortar? Más o menos siempre sintetizando. Tiene la virtud esto de editar y entonces ahí como este corte, pues le continuamos sin mayor problema. ¿Cuáles consideras que en ese contexto, tratando de ubicar el proceso de la corriente del Frente Democrático y el inicio de la vida del PRD, fueron los principales obstáculos y dificultades más apremiantes a las que tú ubicas en la construcción finalmente del PRD? Mira, cuando salió el primer documento, que fue en la parte baja allí del Hotel Morelos, decidimos irlo a entregar al secretario de gobierno, que era el doctor Genovevo Figueroa Zamudio, y al presidente del partido en aquel entonces, que era lo verás, este cuate de Apatzingán. ¿Pineda? No. Quintero Larios, Alfonso Quintero Larios. Y la verdad que los dos, desde mi punto de vista, le dieron muy buena recepción. Dijeron que qué bueno que hubiese gente en el partido que estaba preocupado en esa cuestión y que ellos verían positivo para el país que surgiera una corriente de opinión de esta naturaleza. Pero lógicamente en la Ciudad de México no pensaron lo mismo. Y por allá andaba en aquel entonces Martínez Villacaña, ya gobernador del estado, y de pronto llega a Michoacán con una indicación muy precisa, lanzarse con todo en contra de este planteamiento que estaba haciendo este grupo de mexicanos. Y llevaron un acto en la Plaza de Toros donde los discursos fueron tremendos en contra de quienes participábamos en aquel entonces y concretamente del ingeniero Cárdenas. Posteriormente yo quiero decirte que terminamos la diputación en forma conjunta cuando el ingeniero Cárdenas terminó su gobierno. 86. 86 yo me regresé a mi trabajo, era un trabajo que tenía en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Yo no creí que fuera hasta allá la tirria que nos tenían.
porque en esos momentos a mí me invitaron, yo formaba parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de Core. Entonces me llamaron los compañeros del sindicato y me dijeron que me iban a hacer un reconocimiento y que me acercara a la Ciudad de México, a un acto. Y con esa idea me fui a la Ciudad de México, y estando ya en el evento, porque era una cena que habían organizado y todo eso, y aparte de mí había otros compañeros a quienes se les iban a entregar esos reconocimientos. Y de pronto me llama el secretario general y dice: oye, fíjate que no se te va a entregar. Le dije: la razón. La razón es que estás participando en Corriente Democrática y condición para que se te entregue es que firmes un documento donde digas que indebidamente, sin tu consentimiento, se utilizó tu nombre en el primer documento que se publicó de la Corriente Democrática. Le dije: no lo voy a hacer. Estoy por convicción en ese esfuerzo que está haciendo este grupo de mexicanos. No lo voy a hacer. Y no me interesa el reconocimiento. Entonces me quedé sin reconocimiento desde el punto de vista de ellos, por andar de revoltoso. Posteriormente nombraron una comisión para que me viniera a levantar un acta en el trabajo en donde se me despedí. Entonces, esto que me pasó a mí nos pasó a un número de mexicanos, michoacanos, que trabajábamos aquí en forma similar. Sí, se habla de 2000 de gobierno del estado que Se fueron habla de despedidos. 2000. Era tanto la cuestión que se presentó en aquella época, que había compañeros nuestros de trabajo o amigos que nos cruzábamos en la calle y al vernos se cambiaban de banqueta por no sentirse obligados a saludarnos, y que fuera a pensar el gobierno que para aquel entonces ya tenía una red enorme, que estaban de acuerdo con nosotros. Entonces, en Michoacán, en esa época, sí se hizo una persecución a todos los que participábamos en lo que se le reconoce como la Corriente Democrática. Chava, háblanos un poco de estas dificultades que nos comentas en relación al partido oficial, al régimen, al interior de la Corriente Democrática, como de los otros partidos que llegaron al Frente Democrático a apoyar la candidatura del ingeniero, pues generaron un debate interno y serias dificultades. Pero yo quisiera que nos hablaras más en particular lo que ha trascendido, la división interna por la conducción política del proceso, no solamente en la corriente, sino también como fue desarrollándose hacia el Frente Democrático, entre lo que llegamos a conocer el cristobalismo, el roblismo. La primera bancada de la Diputación Federal, todavía como Frente Democrático, generó ahí una serie de dificultades entre las votaciones que habían tenido Robles Garnica, Cristóbal y el mismo Chávez Alfaro, y ahí hubo cosas que no se tienen muy claro, pero que sí trascendieron. Por el otro lado, el PMS también tuvo serias dificultades, pero creo que las más notables fueron porque era el grupo político más fuerte, con mayor presencia y liderazgo en la conducción del proceso, en la corriente. Sí, mira, al surgimiento de la Corriente Democrática hubo un grupo pequeño de michoacanos que nos incorporamos con el ingeniero Cárdenas y nos dedicamos con él a recorrer el país. Hacíamos trabajo de avanzada, situaciones por el estilo, y
Dentro de los que recuerdo está desde luego Ramón Herrera, Rafa Melgoza, Fausto González, Carlos Mandujano, Agustín Razo, Samuel Maldonado, Miguel Ángel Arellano y un servidor. Con este hay también García Oregel, que era tesorero en la época del ingeniero Cárdenas como gobernador, y nos dedicamos a recorrer el país, nos distribuimos el país. Recuerdo una ocasión en Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, que esperábamos, contratamos un salón y todo, junto con los compañeros allí de Tampico, y pues de pronto actuó la fuerza del gobierno y del PRI y nos deshicieron el acto. De un promedio de 1000 gentes que esperábamos, cuando mucho llegaron 40. Fue cuando yo le pregunté al ingeniero Cárdenas: ingeniero, ¿vale la pena el esfuerzo? Si vale la pena, Salvador, que la forma que sea, estamos sembrando aquí. Y en esa época, bueno, pues se estableció también quienes se iban a quedar al frente de los trabajos en Michoacán. Y se acordó que con el ingeniero Cárdenas, que Cristóbal Arias se quedara en Michoacán, el doctor Robles se fuera a apoyarlo en el DF. Se empezaron a dar diferencias entre el doctor Robles y Cristóbal, para mí injustificadas, porque si hubiese prevalecido la razón, el entendimiento y la comunicación, desde aquel entonces hubiésemos tenido la primer gobernatura para el estado de Michoacán. Yo las colocaba en este orden: primero el doctor Robles, luego Cristóbal, y ten la plena seguridad de que ahí íbamos a seguir. Pero se dio el conflicto, se dio la situación de que ninguno de ellos cedió, y bueno, se dieron serias diferencias, y eso provocó que, estando a punto de lograr el triunfo de la gobernatura, pues no lo logramos. ¿Te refieres a la del 92? A la del 92. Porque cuando la contienda con Villicaña no hubo propuesta, ¿o sí? No hubo propuesta. No hubo propuesta porque todavía estábamos en él. Muchos de nosotros que estábamos en el PRI estábamos todavía en el PRI. Que yo en la etapa del ingeniero Cárdenas fui diputado por el PRI, por el distrito de Cualcomán. ¿De Cualcomán? Posteriormente, estamos en 1987, pues nosotros teníamos la gran esperanza que la 13ª, si mal no recuerdo, asamblea del PRI, pues se dieran definiciones bien claras, bien precisas. Y a eso apostaba el ingeniero Cárdenas y apostaba Porfirio Muñoz Ledo, Efigenia Martínez y los otros compañeros que precisamente encabezaban la corriente democrática, que hubiese una apertura. Pero nos pegaron con todos en esa asamblea. Ya fue cuando se consideró que ya no teníamos nada que hacer en el PRI y se empezó a hacer trabajo en torno precisamente al proyecto que ya de alguna manera se tenía contemplado. Y a medida que se fue acercando el asunto, tú recuerdas perfectamente bien cómo empezaron también a sumarse partidos a ese proyecto. El PSP, el PAN, el PPS y después el PMS con Eberto Castillo, que fue el que llegó al último, porque incluso Eberto hizo campaña y ya andábamos todos en campaña,
pero a plaza que llegábamos, el grito era unánime, que gritaba unidad, unidad, unidad. La gente, cuando gritaba unidad, en esos momentos se refería a la unidad que debería de existir entre el ingeniero Cárdenas y Eberto Castillo. De lo demás, pues las organizaciones sociales, sobre todo un enorme cantidad de gente que estaba muy identificada con el ingeniero Cárdenas, con las ideas del general Cárdenas, como fue el caso de La Laguna, el caso de Michoacán, el caso de Oaxaca, y en general de toda la República Mexicana, se empezaron a acercar precisamente al ingeniero Cárdenas. Cuando el ingeniero Cárdenas inició la campaña a la presidencia de la República en 1988, algunos de nosotros le preguntamos que por qué quería iniciar en Morelia. Ingeniero, allá las cosas están tremendas, nos van a poner muchos peros, y mire, vámonos a La Laguna, acabamos de estar en La Laguna y le garantizamos allí que va a ser un arranque de campaña espectacular. Y si no, nos vamos a Michoacán. Pues nos vinimos a trabajar en Michoacán con cierta inquietud de que sí íbamos a lograr lo que el ingeniero Cárdenas sabía, pero el ingeniero Cárdenas, conocedor de los michoacanos y todo ese tipo de cosas, pues él dijo, nos vamos a Michoacán y si allí nos salen bien las cosas, creo que va a ser un buen principio. Y afortunadamente nos fue muy bien. Chava, recuérdanos un poco el momento en que tú fuiste parte de la primera dirección provisional del PRD. Había un proceso que se fue gestando desde un año antes, de la necesidad política de darle organización, estructura, documentos a todo este gran movimiento que después, bueno, terminó en la construcción y decisión del PRD. Había particularmente en algunos municipios y de manera más significativa aquí en Morelia una fuerte presión porque se convocara a el Congreso Municipal del PRD en Morelia. Tú fuiste parte de la dirección en un contexto que nos gustaría que lo recordaras y nos dieras tu punto de vista. Sí, mira, formamos parte podríamos decir, del primer comité que en aquel entonces teníamos una encomienda específica. Era precisamente organizar lo que podríamos llamar el primer congreso del PRD en Michoacán. Ahí estuvo presente en esa comisión el profesor Octavio Ortiz Melgarejo, el doctor Gabriel Manso, Alfonso Solórzano, Porfirio Barbosa y un servidor. Y tuvimos varias situaciones. En primer lugar, la elección de 1989, que fue una elección donde el PRD ganó muchas posiciones, pero que lamentablemente se nos arrebataron. Entonces tuvimos que enfrentar esa cuestión. Pero aparte de ello, en todos los municipios, fundamentalmente los municipios grandes y entre ellos Morelia, había una demanda muy fuerte de los compañeros para que le diéramos vida institucional al partido y que conformáramos las dirigencias a nivel municipal. Aquí pues tú con el compañero Jaime, con el compañero Jaime y muchos más, se encabezaron precisamente esa cuestión. Vámosle dando vida institucional a esto. La gran virtud que ustedes
hicieron en aquel entonces, Mario, o que este grupo hizo en aquel entonces, fue el de crear los comités de base. Yo creo que nunca hemos vuelto a tener una situación de esa naturaleza. Un comité de base en cada una de las colonias. Lo que llevaba a que las asambleas municipales que se tenían eran muy concurridas y muy combativas, porque todos estábamos muy metidos en el proyecto del por qué. Primero habíamos creado la Corriente Democrática, luego el Frente Democrático Nacional, y luego cómo se le dio vida institucional a todo ese movimiento, creando el Partido de la Revolución Democrática. Como organización, éramos una organización sumamente fuerte. Todo el mundo nos sentíamos orgullosos de la participación que estábamos teniendo, por lo que la demanda era justa, y nosotros así la comentábamos en el comité estatal, y posteriormente, bueno, también se dio esta necesidad a nivel estatal de darle vida institucional a ese movimiento, creando el primer congreso estatal donde surgió la primera dirigencia estatal. Fue un congreso que a nosotros nos tocó organizar, tanto a nivel municipal como a nivel estatal. ¿Cómo valoras esa primera gran confrontación, particularmente en Morelia? Porque significó mucho también con las divisiones internas, ¿no? Lo que fue el Congreso Municipal de Morelia en particular, que sabemos cómo estuvo. ¿Cuál es tu opinión a la distancia? A la distancia, yo veo que efectivamente en aquel entonces se dieron algunas diferencias, pues fundamentalmente por la cuestión de que cómo se integraron las asambleas. Pero en resumidas cuentas había una comunicación y un entendimiento. Por ejemplo, en el caso de Morelia, yo vi cómo surgió precisamente la dirigencia municipal, pero como que se alejó un poco, como que se olvidó un poco del empuje que traía con los comités de base. Y lo veo de esa manera porque posteriormente tuvimos que regresar nosotros a esas colonias, a esos lugares. No les gustó mucho la decisión que se tomó cuando aquella famosa asamblea, que participó Enrique Bautista para la dirigencia municipal, y por otro lado, no recuerdo si eras tú. Fui yo. Eras tú. Entonces como que la gente no quedó muy convencida, pero finalmente hubo una integración. Pero recordando aquella época de lo que era el partido a nivel municipal a lo que es ahora, nada que ver, nada que ver. Porque entonces había mucha gente que estaba participando, pero no tanto en torno a personas, sino más bien en el proyecto que nosotros estábamos manejando en aquella época, que era precisamente recuperar todos los espacios que le permitiera a la gente fundamentalmente tener una vida mejor, tuviese empleo, posibilidades en la educación, todo aquello que venía promoviendo el ingeniero Cárdenas. Una nueva forma de ver las cosas tanto en Morelia como en Michoacán. Con todos estos antecedentes de una impronta histórica, de una lucha popular, muy importante, finalmente viene el periodo de 10 años de gobiernos estatales del PRD en Michoacán. ¿Cómo valoras, enganchado a esa historia, lo que sucedió en esos 10 años en el partido y en el gobierno? ¿Cómo lo analizas tú?
Yo lo veo de la siguiente manera. Finalmente los michoacanos nos pusimos de acuerdo, sobre todo los del PRD, y todo el mundo coincidía con que el candidato a la gobernatura del estado debería de ser Lázaro Cárdenas Botey. Y enseguida de él, pues los michoacanos también nos pusimos de acuerdo y hubo mucho entendimiento entre las diversas fuerzas políticas del partido para que el candidato fuera el Godoy Rangel. La característica fundamental de estos gobiernos yo la veo de la siguiente manera: el alto contenido social que le dieron a sus gobiernos, programas de carácter social, definitivamente, que llevó a la gente más necesitada satisfactores que le permitieron ver cómo gobernaba un gobierno saliente del PRD y cómo gobernaban los gobiernos en este caso, gobiernos del PRI. Y la gente estuvo muy contenta con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Yo así también lo veo, que estuvo contenta con el gobierno de Leonel Godoy, porque siempre privilegiaron esa cuestión. Se hicieron reformas de carácter legal, precisamente para dar cauce a todos estos programas de carácter social. ¿Qué implicaba esto? Que fueron gobiernos muy cercanos a la gente, de una apertura enorme, pero además, en la época de Lázaro, hubo un esfuerzo extraordinario porque se viniesen a ubicar en el estado de Michoacán empresas que lógicamente le permitieran a la gente tener acceso a un empleo, y pues algunas de ellas prosperaron, otras se quedaron en el camino, pero el esfuerzo del gobierno ahí estaba. Y yo creo que precisamente se renovó esa confianza en los gobiernos o en los perredistas al término de la gobernatura de Lázaro, al votar nuevamente por una persona que venía del PRD, como fue el caso de Leonel. Muy bien. La gente nuevamente nos dio la oportunidad, nos brindó su confianza, porque veía que estábamos haciendo bien las cosas. ¿Alguna anécdota en estos 25 años que te hayan marcado? Algunas son agradables, otras son desagradables, pero finalmente son parte de la historia que hay que contar para que trasciendan y las generaciones nuevas entiendan lo que ha costado este partido. ¿Qué nos podrías comentar? Pues son muchas las que te pudiese comentar. Recuerdo una vez que estábamos en Torreón, Coahuila, y estábamos desayunando, y nosotros desayunábamos muy rápido porque llegábamos, nos tomábamos el jugo y vámonos, porque el ingeniero pues iba enseguida de nosotros a visitar los lugares que ya previamente teníamos convocados, ¿no? Y esa ocasión nos dice el ingeniero, desayunen bien, porque quién sabe a qué hora vayamos a regresar. Pues no le hicimos caso, y nosotros, queriendo adelantarnos, pues nos fuimos, y ese día fue tan tremendo el trabajo que tuvimos precisamente en la zona de la laguna, en la parte de Coahuila, que pues no tuvimos tiempo de comer. Regresamos como a las 1 de la mañana de nuevo a Torreón, y a la 1 de la mañana preguntando que dónde encontrábamos dónde comer algo, y nos decían, solo el carrito que se pone en la plaza, ¿no? Y el ingeniero Cárdenas nos encontró y nos dijo, les dije, almorzaran bien, pero andábamos con papitas, churros, que comprábamos en las tiendas, y pues sí, una hambre tremenda. Eso no se me olvida.
Y otra cosa que también me acuerdo, y esta fue triste, acababan de matar a un hermano de Rafa Melgoza y el sepelio fue en Uruapan. Yo acompañé a Javier Obando en esa ocasión y al regresar nos detuvimos en la parte alta del lago de Pascua. El problema fue producto de la participación de política. La participación política. Entonces empezamos a caminar y me dijo Javier Obando, dijo: oye, Chava, ¿estás seguro? ¿Sabes bien en lo que nos andamos metiendo? ¿Sabes que no va a ser fácil para que nos entreguen el poder? ¿Sabes que vamos a tener muchos problemas? Le dije: sí, Javier, y lo he platicado con mi familia y bueno, pues sabemos que efectivamente nos enfrentamos a todo este peligro, a toda esta cuestión, pero tenemos que darle para adelante. Dice: pues yo no sé, me dice Javier, dice, yo no sé cuántos vayan o vayamos a llegar y cuántos nos vayamos a quedar en el camino o se vayan a quedar en el camino. Esto lo recuerdo porque meses después fue cuando lamentablemente mataron a Javier Obando, un gran amigo, un gran colaborador del ingeniero Cárdenas. Y así como él, pues muchos michoacanos que quedaron en el camino y que valdría la pena, Mario, que todos los periodistas jóvenes supieran lo que hicimos, por lo que pasamos nosotros en aquella época. Cuántos compañeros periodistas mataron, no tan solo en Michoacán, sino a nivel nacional, pero concretamente en el estado de Michoacán. 452 entre 400, 88 y 92. Imagínate, entonces recuerdo a los compañeros de Ungapeo, Benito Juárez, de todos los lugares. Para nosotros ya parece que era el pan nuestro de cada día ver que ahora aquí nos habían matado. Y sí, nos mataron a muchos compañeros. Entonces, por la memoria de ellos, en el partido, en la izquierda mexicana, deberíamos de hacer un alto en el camino para replantearnos precisamente qué es lo que vamos a hacer para lograr por lo que luchamos. Porque en el fondo, comparativamente, Mario, la situación en el país 1988, 2015, no tan solo es la misma, sino está peor. Ahora con ingredientes que en aquella época no teníamos, como es materia de la inseguridad y ese tipo de cosas. Pero la situación del desempleo, la falta de oportunidades, la venta que han hecho de la soberanía nacional los actuales gobiernos, es para que todos los mexicanos estuviésemos unidos, luchando precisamente para que las cosas se dieran tal como lo pensó el general Cárdenas. Un México para los mexicanos, donde los mexicanos seamos los que tengamos que decidir el futuro de nuestro país y que no nos lo estén imponiendo desde otras partes del mundo. Y esto, pues, yo en lo particular sigo en esta tendencia, en esta idea, que tengo la plena seguridad, comparten muchos mexicanos y que también tengo la seguridad que nos vamos a encontrar en el camino. En este orden de ideas y de reflexiones, ya para finalizar, ¿cómo ves el presente y futuro del PRD, particularmente desde Michoacán? Ahora que hay pues una consigna de un nuevo comienzo, ¿cómo lo ves?
Mira, el PRD ha cometido muchos errores y entre ellos está uno que se malentendió cuando se dio la creación de las corrientes. Se malentendió y lamentablemente se convirtieron en cotos de poder que nos llevó a la confrontación. Y eso lamentablemente yo veo que sigue y no veo cómo se vaya a solucionar. Voy a decirte mi versión del por qué ganamos nuevamente el gobierno del estado de Michoacán. Efectivamente, Silvano lo ganó como candidato del PRD y de otros partidos, pero fundamentalmente creo que hubo una fuerza ciudadana que lo llevó a esa posición. Gente que, tenemos que decirlo, ahorita no quiere saber mucho del partido por las confrontaciones que se han dado, que se han tenido. Entonces el PRD como partido de izquierda tiene que replantear su estrategia para con la sociedad. Y si estamos pensando en ser gobierno en el 2018 en este país, tiene que pensar con los demás partidos de izquierda y con las organizaciones de izquierda, con todos los ciudadanos de izquierda y todos los ciudadanos de este país en una nueva estrategia que nos permita precisamente retomar principios por los que veníamos luchando y otros que se han venido dando y se han venido creando. De lo contrario, pues todo va a quedar en una mera expectativa que pudiésemos tener. Yo hago votos porque efectivamente la izquierda mexicana entienda esta situación y todos nos unamos para hacer este frente que permita presentarle a los ciudadanos un proyecto de nación en el que ellos, me refiero a los ciudadanos, ellos, todos los ciudadanos, seamos copartícipes del próximo gobierno que espero gobierne este país. Y que no sea un gobierno de camarillas ni de intereses, sino que el único interés que prevalezca sean los intereses de los mexicanos, sean los intereses de la nación. Ese es el gran sueño que yo tengo para este pueblo que ha sufrido mucho por la falta de oportunidades que hemos tenido. Muy bien, ¿alguna pregunta que se me haya quedado por ahí? ¿Algún dato que sirva para aprovechar esta oportunidad? Gracias. Pues sí me gustaría, si me permites, Jaime, Jaime y compañeros, Mario y Gonzalo, conocer el punto de vista, Salvador, sobre la siguiente pregunta. Se antoja con el paso de los años que una de las principales características del militante del Partido de la Revolución Democrática, y durante tu intervención lo reafirmas, era la combatividad y el orgullo de ser partícipe de un movimiento fundamentalmente que tenía anhelos democráticos en el país. ¿Cuál consideras las razones fundamentales que hicieron que estas características del militante del PRD se esfumaran en el tiempo o se transformaran o se modificaran? Y comparado con el militante del PRD en la actualidad, ¿cuáles serían entonces las características que ahora tiene el militante del PRD? Sí, mira, a mí no se me olvida
unas frases que Heberto Castillo expresó no tan solo en una reunión, sino en diversas reuniones del PRD. Él señalaba, y cuánta razón tenía, que en el momento en que el partido dejara de ser movimiento social, íbamos a tener muchos problemas. Y que para ser movimiento social teníamos que encabezar las causas sociales, las causas que nos plantearan la gente y las organizaciones sociales de este país, encabezarlas y ir con ellos en búsqueda de las soluciones. Que de ninguna manera permitiéramos que este partido se nos fuera a burocratizar. Palabras de profeta, él como que veía lo que se podía presentar y se presentó. Y esta situación la aceleró la creación, no de corrientes, porque te quiero decir que la concepción de las corrientes en aquel entonces eran corrientes de pensamiento para enriquecer precisamente la ideología del partido. Pero se utilizó eso como un mecanismo para hacer grupos que lucharon por el poder dentro del PRD y fuera de él. Entonces, por estar luchando por ese poder, por estar luchando por ese tipo de cuestiones, le dimos como partido la espalda al pueblo. Nos olvidamos de sus demandas. Que si en la costa michoacana tenían este problema, pues sí lo pueden tener, pero pues decían las dirigencias, a nosotros nos interesa más aquí la asamblea que vamos a tener el domingo y donde necesitamos sacar a nuestros delegados. Detalles de esta naturaleza. Entonces, un movimiento social que era en 1986, 87, 88, muy fuerte, encabezado por personajes intachables, como es el ingeniero Cárdenas, Heberto Castillo, Efigenia Martínez, en aquel entonces don Porfirio Muñoz Ledo y otros mexicanos más. Estábamos muy bien ubicados, muy bien centrados, pero no estuvimos a la altura de la necesidad o de los planteamientos que la gente nos hacía. Y creo que esto sigue vigente. Tenemos que regresar la vista a esa cuestión para que la izquierda en este país siga siendo una alternativa de gobierno. Te voy a decir una cosa, yo he escuchado, por ejemplo, a Andrés Manuel, que dice Andrés Manuel que con el PRD ni a la esquina, pero Andrés Manuel debiera de pensar que el PRD no es el grupo que lo dirige, no son las personas que están al frente del partido. Si él tiene diferencia con esas gentes, pues está muy en su derecho, pero el PRD es mucho más que eso. La izquierda mexicana es mucho más que el PRD, que el propio Morena, que los propios otros partidos de la izquierda. Entonces, debieran de pensar en lanzar una iniciativa precisamente de cómo nos vamos a unir para enfrentar una embestida fundamental. Ahorita tenemos que ver, el PRI es gobierno. Ellos ya están pensando, ya traen su candidato incluso para la presidencia en el 2018, todo ese tipo de cuestiones. Y lamentablemente nosotros acá,
como partidos, como corrientes, pues cada uno trae su candidato. Morena trae el suyo, el PRD está pensando en el suyo, otros están pensando en el suyo. No creo que así vayamos a lograr. Estamos unidos. Y en aquel entonces, independientemente de que el ingeniero Cárdenas y Eberto Castillo tenían una comunicación entre ellos muy importante, fue muy bonito, muy alentador y muy positivo que llegaras, por ejemplo, a la plaza de Querétaro y el único grito de la gente era unidad, 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 unidad. En las asambleas del PMS que se llevaban a cabo a nivel nacional, era también el mismo tenor, que se entendió perfectamente bien y finalmente se dio esa unidad y por eso se enfrentó con mucha fuerza las elecciones del 1988, que entre paréntesis, bueno, todo el mundo sabemos que las ganamos, pero que definitivamente cometieron un fraude y el que no permitió que el ingeniero Cárdenas fuera presidente de la República en aquel entonces. Muy bien, Chava, pues muchas gracias por